Hola, hola, nuevo tutorial el día de hoy. Miren, manillas súper bonitas con un infinito en el centro, combinación de dos colores, una técnica muy sencilla de hacer que te va a encantar, perfecta para hacer manillas o pulseras para compartir entre parejas, incluso entre amigos, ¿por qué no? Y con significado porque, por ejemplo, esta podría representar el yin y yang. Así que quédate, disfruta y aprende durante todo este tutorial. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, puede ser hilo chino, taiwanés o coreano, dos de 70 centímetros y dos de 100 centímetros, una de cada color. Me voy a quedar con esta que es de 70 centímetros. La voy a doblar por la mitad, uno las puntas para que sea mucho más fácil hacerlo. Y aquí donde está la marca de toda la mitad o del centro del hilo, la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Voy a hacerlo utilizando cinta de enmascarar o cinta de papel para mayor comodidad. Entonces miren, aquí voy a señalar la marca y aquí la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Muy bien, entonces ya me quedaría listo esta parte. Para continuar voy a tomar la otra hebra de hilo que es de 100 centímetros o de 1 metro, que es esta. ¿Qué voy a hacer? Desde la punta de este hilo voy a tomar mi metro y voy a dejar una medida de 35 centímetros. Aquí pueden ver la medida que estoy tomando con el metro, 35 centímetros. Voy a señalar con mi dedo esta medida y aquí lo voy a fijar nuevamente a mi mesa de trabajo. Siempre voy a tener presente aquí la medida, voy a fijarlo hacia mi lado derecho. Aquí me van a quedar ya los dos hilos que voy a utilizar para el tejido. Al lado izquierdo tengo el hilo fijo que va a ser el hilo guía y a mi derecha el hilo más largo que va a ser el hilo anudador. Entonces miren, el de la izquierda hilo guía es este, el de la derecha hilo anudador. Voy a tomar este hilo de mi derecha y lo voy a pasar por encima del hilo guía formando esta forma como de P. Me devuelvo con este mismo hilo y lo paso por debajo del hilo guía y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar y ajusto. ¿Qué voy a hacer ahora? Me devuelvo nuevamente con el hilo anudador, pasándolo por debajo del hilo guía y formando nuevamente una P hacia la derecha. Me devuelvo con este mismo hilo y lo voy a pasar por encima del hilo guía y por debajo de esta orejita. Jalo, muy bien. Y lo vamos aquí a ajustar. Perfecto. Repito lo mismo. El hilo de la derecha lo paso por encima del hilo guía, formo esta P. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo guía y por encima de esta orejita. Jalamos y apretamos muy bien. Nuevamente paso el hilo por debajo del hilo guía formando nuevamente una P. Me devuelvo entonces con este mismo hilo pero pasándolo por encima y por debajo. Jalo, ajusto, perfecto. He formado dos nudos alondra. Voy a formar aquí el tercero. Realizo nuevamente el tejido por encima, ajusto muy bien y ahora realizo nuevamente el tejido pero por debajo. Súper fácil, ¿cierto? O sea, me encanta, es demasiado fácil este tipo de tejido o nudo de macramé. Termino aquí de jalar, ajustamos, perfecto. Llevamos ya 3 nudos alondra, así de fácil es este diseño. Precioso, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a continuar realizando este mismo tejido para que sea un poco más fácil. Voy a sujetar el hilo guía con mi mano y ya con la mano derecha continúo realizando los nudos. Ya ustedes saben el patrón cómo es, entonces ya esta es una forma de hacerlo mucho más fácil y más rápido, sujetando ya directamente con mis manos de esta manera.
Bueno, entonces voy a continuar realizando la cantidad de nudos que necesito hasta completar la medida, un largo total de toda esta parte tejida de 4 centímetros. Miren, así de fácil. Seguimos realizando aquí los nudos que voy a necesitar para completar la medida que les acabo de dar. Igualmente, esta medida es opcional, ya ustedes más adelante pueden decidir si quieren que sea de 4, más de 4 o menor de 4 centímetros, también depende del acabado y de la parte final de este diseño. Aquí ya voy finalizando y completando en total este largo tejido de 4 centímetros. Aquí ya lo he finalizado completamente. Entonces miren, él me va a quedar de esta forma. Voy a unir el inicio y el final de los nudos tomando esta forma como ovalada y ustedes van a apreciar que va a quedar una parte con una especie como de realce. De esta forma es que uno los dos hilos y lo fijo a mi mesa de trabajo con cinta de enmascarar nuevamente. Aquí ya lo voy a ubicar entonces. Y aquí me va a quedar fija ya esta parte de arriba. Los hilos que me van a quedar en el centro los fijo también en mi mesa de trabajo. Tomo ahora el hilo que sale hacia mi lado derecho para iniciar el tejido. Lo paso por encima de los dos hilos centrales formando la P. El hilo de mi lado izquierdo lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Este primer nudo trato de llevarlo que me quede lo más pegado posible a los nudos alondra. Repito lo mismo hacia la izquierda formando la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, jalo y ajusto muy bien. Me queda formado el primer nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, jalo, ajusto. Formo la Q con el hilo de la izquierda. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, jalo, ajusto y aquí formo un segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo tejido hasta completar la medida que necesito. Más o menos yo voy a continuar tejiendo hasta completar 5.5 centímetros o 6 centímetros, que es una medida para que me quede la pulsera de un largo total entre 13 y 14 en total todo. Pero si ustedes la quieren más larga, pueden hacer esta parte del tejido aún más largo. Ya depende de lo que ustedes quieran. Aquí ya finalicé todos los nudos y completé el largo que necesito. Ahora voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Aquí más o menos corto dejando 2 milímetros, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Realizo el acabado en lo que va a ser este primer extremo de la pulsera, dejando una medida de más o menos 6 o 7 centímetros. Recuerden, depende del largo total para toda la pulsera. Voy a dejarlo en este caso de 6 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Si lo quieren decorar, pueden pasar antes de hacer este nudo una cuenta como por ejemplo una mostacilla o un balín y ya realizan el nudo. Lo ajustan muy bien, cortan los hilos que sobran, queman y pegan. Y para completar el otro extremo de la pulsera realizo una pieza exactamente igual como la que les acabo de enseñar, pero la voy a realizar en otro color. Aquí ya la tengo lista en color negro. Miren, exactamente iguales, las mismas medidas y el mismo paso a paso. Así de fácil, así de sencillo. Ahora que sigue, unirlas para que tengan ese efecto en el centro del nudo infinito. ¿Cómo las vamos a unir? Entonces, miren, las voy a colocar de esta manera, una enfrente de la otra. Voy a irme desplazándome hacia la izquierda y a través de este ojal que aquí ustedes aprecian con el hilo negro, voy a pasar este acabado final de la pulsera o de la mitad de color rojo. Ahora voy a tomar
este acabado de la pulsera de color negro y la voy a pasar a través del ojal de la de color rojo. De esta manera, jalo todo muy bien y listo. Aquí ya está formado ese nudo infinito, esa especie de nudo infinito que va a ir en el centro de la pulsera. Y este es el acabado de la manilla o pulsera que les traje en el día de hoy. Miren, queda preciosa. ¿Qué sigue ahora? Cerrarla. Voy a utilizar la técnica del nudo plano para realizar el cierre de toda la pulsera. Entrelazo los hilos de la pulsera de esta manera y eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho si están trabajando con ella. Tomo una hebra de aproximadamente unos 20 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos centrales y de esta manera voy a comenzar a realizar el tejido del nudo plano, exactamente igual de como ya se los he venido explicando. Primero realizándolo hacia mi derecha y luego hacia mi izquierda. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial explicado paso a paso y de forma muy detallada de este tipo de técnica, así como dos más que son muy usadas en el mundo del macramé. Igualmente puedes utilizar la técnica de cierre que más te guste para este tipo de pulseras o manillas. Aquí ya estoy finalizando, simplemente me queda cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y de esta manera ya me queda terminada y finalizada esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Perfecto para regalarle a alguien muy especial, para vender si tienen un emprendimiento, la pueden acompañar de una tarjeta con un mensaje y sería un detalle perfecto. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy, la pueden hacer de muchos colores, es un diseño precioso. Quiero agradecerte si has llegado hasta esta parte final del video y recordarte que si no estás suscrito lo hagas ya mismo para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar compartiendo. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.